Primera parte del libro, capítulos 1 al 25, que contienen oráculos contra Israel y sobre Israel y sobre Judá, o contra Israel y contra Judá. Las dos interpretaciones son posibles tanto desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista del contenido, en realidad, de los oráculos. Entonces, casi la mitad del libro, 25 capítulos, están dedicados a esta cuestión, ¿no? Tenemos entonces en el capítulo 1, en versículos 4 y siguientes, el primer bloque, ¿no es cierto? Los primeros versículos, estos 4 al 10, interesante. Tiene aquí un relato de la propia vocación de Jeremías, ¿cierto? El relato de la vocación que suele aparecer en algunos de los textos proféticos. El relato de la propia vocación legitima la misión del profeta, es decir, tiene como función retórica hacer creíble, hacer aceptable el mensaje. Entonces, mostrando que se funda no en la propia ocurrencia del profeta, sino en la elección de parte de Dios y en la misión que se le ha otorgado. Se legitima la misión del profeta ante sus destinatarios, algo tan necesario en el caso de Jeremías, puesto que el mensaje va a ir muy contracorriente, muy contrario a los esquemas de la religiosidad vigentes en su tiempo, sobre todo ese capítulo 7, el capítulo 7, capítulo 12, que van a ser tan difíciles de digerir, ¿no? Es decir, esa confianza puesta, por ejemplo, en la presencia de Dios en el templo, capítulo 7, totalmente desmontada por el profeta, por ejemplo, ¿no? Ponen en cuestión entonces los símbolos y las convicciones que le daban seguridad a todo su mundo cultural, ¿no? En la conciencia de su... Fíjense cómo dice el texto, ¿no? La palabra del Señor me llegó. Antes de que yo te modelara en el vientre materno ya te conocía. Antes de que salieras de las entrañas de tu madre, yo te consagré, te había consagrado. Es decir, el verbo se construye con la raíz kadash, ¿no es cierto?, que nosotros traducimos normalmente como santificar, consagrar, pero a veces tenemos una falsa idea de lo que significa, ¿no? Kadosh, santo, consagrado, significa fundamentalmente especial, diferente, especial. Entonces, así como ese Dios, el Dios de Israel, Adonai, es un Dios especial, ¿no? Sobre todo en la misma tradición deuteronomista a la que estamos aludiendo permanentemente, se dice que nuestro Dios no es como los demás dioses, ¿no? Fíjense en las exclamaciones hímnicas también que encontramos en algunas alabanzas del Salterio. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro? ¿Quién como el Señor? ¿No? Mika, Eloenu. ¿Quién como el Señor? Es decir, es diferente de los demás dioses, ¿no? Los demás dioses se comportan de una manera, este Dios es diferente. Y por lo tanto, el pueblo que Dios ha elegido tampoco es como los demás pueblos. Es decir, la traición de Israel, cuando el libro de Samuel, capítulo 8, capítulo 18, capítulo 12, habla de la petición que presentan los israelitas a Samuel para que les ponga un rey. Queremos tener un rey como las demás naciones. Y se olvidan que Israel no es como las demás naciones, porque sobre ellos ha de reinar Adonai, ¿no es cierto? Entonces, ese Dios que no es como los demás dioses, es un Dios Kadosh, es un Dios especial, es un Dios diferente. Y el pueblo que Dios se ha arrimado a sí mismo, con el que Dios se ha vinculado, por eso mismo es un pueblo diferente, es un Am diferente, es una Goi Kadosh, ¿no? Es una nación santa, es decir, una nación diferente. Todo lo que está vinculado al Dios diferente es tan diferente como su Dios, ¿no? Entonces, cuando dice, aquí yo en mi traducción personal había puesto
antes que salieras de las entrañas, yo te había hecho una persona especial. Pero bueno, en la versión que salió en la Biblia, como se ha hecho, no, se ha homogeneizado un poco la traducción, vuelven a poner yo te consagré. Pasa que la idea de consagración o de santificación muchas veces está relacionada para nosotros con una idea de separación y no es lo principal. La idea es distinto, no distante, diferente, no separado. No es lo mismo. Entonces lo fundamental es lo distinto, lo diferente, ¿no? La separación es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, antes que salieras de las entrañas yo te consagré, te constituí profeta de las naciones, ¿no? Fíjense que en estas frases se nota como en el relato de la propia vocación, en realidad, esta conciencia de la propia vocación y consagración del profeta refleja también la conciencia de la identidad especial del pueblo de Israel. Es decir, Jeremías, llamado y consagrado, es la imagen, el modelo, el paradigma de lo que Israel es y debe ser, siempre debió ser, porque es un pueblo llamado y consagrado por Dios, hecho especial. Entonces el profeta encarna en su propia vida el destino de Israel. Esto que hay que aprender, esta dinámica que aparece aquí, porque por ejemplo cuando en el Nuevo Testamento nosotros queramos entender la identidad de Jesús, el Mesías, y su relación, su identificación con la suerte del pueblo de Israel, vamos a entender también esto mismo, ¿no? Él encarna toda la vocación del pueblo de Dios y sufre en su propia carne y asume en su propia carne el destino de Israel, ¿no? El Mesías. Así lo han leído los autores del Nuevo Testamento, aplicando a Jesús cosas que se dice del siervo, que es una identidad colectiva también en Isaías, o de Jerusalén. Por ejemplo, lo que se dice de Jerusalén en las Lamentaciones se dice de Jesús en los Evangelios, ¿no? Bien, entonces ver cómo uno puede ir leyendo como en un doble registro lo que se dice de Jeremías. Pero el Señor me dijo, entonces yo dije, Señor Dios, yo no tengo autoridad para hablar, soy muy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No tienes por qué temer ante ellos, porque yo estaré contigo para librarte, oráculo del Señor. Después el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, acabo de poner mis palabras en tu boca. Mira, en este día yo te constituyo en autoridad por encima de naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arrasar, para edificar y plantar. De esta manera entonces comienza el texto, ¿no? La vocación o legitimación, enunciado. Entonces, es el enunciado de los grandes problemas del libro. Está aquí ubicado en la apertura misma de la obra, y las tradiciones de la vocación del profeta tienen, como digo, la función de legitimar su ministerio. Es el verdadero enviado de Adonai, el portador de la palabra de Dios para las naciones. Este capítulo ofrece como un resumen de los grandes problemas del libro y de las líneas esenciales de la predicación de Jeremías. Los capítulos interesantes también, estos capítulos 2 estos versículos siguientes, ¿no? Hay tres visiones, ¿no? Capítulo 1, versículos 11 al 14, ¿no? La palabra de Adonai me llegó. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Y yo dije, veo una rama florecida de almendro. En hebreo se parece la palabra almendro a la palabra vigilante, ¿no? Shoket. El Señor me dijo, ¿has visto bien? Así estoy yo, vigilando para que mi palabra se cumpla. Atento, despierto, vigilante, para que mi palabra se cumpla, para cumplir mi palabra. Primera visión. Segunda visión, la palabra del Señor me llegó de nuevo. ¿Qué estás viendo ahora? Yo dije, veo una olla hirviendo cuya boca se vuelca desde el norte.
Y el Señor me dijo, de la misma manera, desde el norte se desencadenará la desgracia sobre todos los habitantes del país. Aquí nosotros tenemos ya la estrecha relación del profeta con el Señor, hace que el profeta vea las cosas como las ve Dios. Ese vínculo íntimo de Jeremías con Dios hace que esté viendo las cosas normalmente, ¿no es cierto? Y de pronto ve las cosas de manera diferente. La palabra del Señor le llega ahí, en la vida normal, no está en éxtasis, no hay un arrobamiento, un arrebato místico, ¿no? Está viendo las cosas, ¿no? Distinto va a ser Ezequiel, ¿no? Si tienen la oportunidad de estudiar Ezequiel, van a darse cuenta ahí, arrebatado, la mano del Señor se posó sobre mí. En algún momento dice, el Señor me agarró de los pelos y me llevó, ¿no? Es la experiencia extraña esa, ¿no? De sentirse llevado por los aires, arrebatado, ¿no? Aparecen claramente esas 4 visiones que estructuran el libro de Ezequiel, expresan como una experiencia de inspiración profética, de revelación profética, como diferente de la de Jeremías. En Jeremías no aparece esa cuestión, ¿no es cierto? Es otra manera de concebir su relación con Dios y de recibir la revelación, ¿no? Aquí, como digo, las 2 visiones iniciales, unidas al relato de la vocación, anticipan los contenidos que van a caracterizar la predicación del profeta y el desenlace de la historia de su pueblo, ¿no? El vigilante para cumplir y la olla hirviendo que se vuelca sobre él. Jeremías no describe entonces, como digo, visiones extraordinarias o experiencias estáticas, sino elementos naturales y cotidianos que de pronto, gracias a su inspiración, a su diálogo con Dios, se convierten en ocasión para comprender el sentido de los acontecimientos dentro de la historia que le toca vivir. Aquí va a haber como una clave en la que nosotros podremos profundizar, si podemos, en las últimas clases, cuando hablemos de la interpretación profética de la historia. Se trata de los acontecimientos y hay que aprender a interpretarlos, discernir qué hay de Dios en las cosas que pasan, ¿no? El primer momento puede ser simplemente una información que viene sencillamente de lo que uno ve, oye, lee. Es una información que le llega de la experiencia normal y que después tiene que interpretar desde Dios, cómo las ve Dios. Pasa en el capítulo 18, que vamos a ver después, cuando también estén mirando lo que hace el alfarero, dice, me estaba curioseando ahí, ¿no es cierto?, en el taller del alfarero, ve cómo el alfarero trabaja la arcilla y de pronto eso se le convierte en una explicación de cómo obra Dios en la historia. Bueno, así entonces los capítulos 2 al 6 contienen 2-3, por ejemplo, 2-2-3. La palabra del Señor me llegó, fíjense, otra vez. En Jeremías aparecen en muchos de estos lugares, sobre todo en los capítulos 1 al 25, una cantidad significativa de oráculos. Los oráculos serían como pronunciaciones orales de un mensaje y que normalmente se pueden identificar o se pueden como delimitar, porque aparece la palabra del Señor me llegó, o hubo para mí una palabra de Dios, ¿no? La fórmula en hebreo es interesante, los alemanes llaman la Wortereignis, ¿no? El acontecimiento de palabra, ¿no? Una palabra que acontece, algo que sucede como palabra de Dios para mí. Es decir, un acontecimiento elocuente, un hecho decidor que dice, ¿no es cierto?, en el que uno puede leer un mensaje. Y después normalmente dice, así ha dicho el Señor, Ko Amar Adonai, y al final, oráculo del Señor, Neum Adonai. Muchas veces se puede delimitar el contenido del oráculo porque está enmarcado con estas fórmulas, ¿no es cierto? Hubo para mí una palabra del Señor, o me llegó la palabra del Señor, así ha dicho el Señor, y al final, oráculo del Señor. A veces, en estos casos, pasa así, ¿no es cierto? En versículo 2, ve a gritar a los oídos de Jerusalén, así ha dicho el Señor, o así dice el Señor. Recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de recién casada, cuando me seguías por el desierto en tierra sin cultivar. Israel estaba consagrado al Señor como el primer fruto de su cosecha.
Quienes se atreviesen a comerlo sufrirían castigo y la desgracia se abatiría sobre ellos. Oráculo del Señor. Ahí está clarita la delimitación. Es como un oráculo semilla. Anuncia un ciclo de oráculos contra la prostitución del pueblo. En 2.3 se enuncia ya de alguna manera ese contenido. Y otro oráculo contra sus enemigos. La primera parte lanza al pueblo la invitación de regresar a Adonai como una mujer infiel que vuelve al esposo de su juventud. Así dice el Señor, ¿qué me vieron de malo sus padres para alejarse de mí de esa manera y ponerse a seguir dioses vanos hasta convertirse ellos mismos en vanidad? Siguen dioses vanos y se vanifican, se hacen vanos también. No se preguntan, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir del país de Egipto, que nos guió por el desierto, por una tierra de aridez y precipicios, por una tierra reseca y de sombras de muerte, por una tierra en la que nadie transita y en la que ninguna persona habita? Yo los había traído a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran sus frutos y sus cosechas. Pero ustedes entraron, contaminaron mi tierra y convirtieron mi heredad en algo repugnable. Es decir, Dios los saca de Egipto para llevarlos a una tierra bendita, es decir, para constituir con ellos una nación diferente, un pueblo, una sociedad de contraste respecto de las otras. ¿Y qué hacen ellos? Fabrican un Egipto en la tierra prometida. Así vuelven atrás, pero porque viven al modo egipcio. Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor. Los expertos de la ley no me reconocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron el nombre de Baal y se fueron detrás de ídolos inútiles. Entonces, toda esta primera parte, los capítulos 2 al 6, la segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, sobre todo, probablemente posterior, y tiene una serie de poemas épicos, 4, 6, 7, por ejemplo, ¿no? Alcen la bandera hacia Sion, busquen refugio, no se detengan, porque yo traigo del norte una desgracia, un gran desastre. El león ya ha salido de su guarida, el depredador de las naciones se ha puesto en marcha, ha partido de su puesto para convertir el país de ustedes en desolación y dejar sus ciudades desiertas y en ruinas. Aquí la amenaza del poder caldeo se ve cerquita, ¿verdad? Por eso vístanse con ropa de penitencia, golpéense el pecho y lamentense, porque la ira ardiente del Señor no se ha apartado de nosotros. Entonces, esa segunda parte. Pero se trata también de otras realidades. Por ejemplo, en 5, 20 y siguientes se habla del hambre. En 26 al 31, la crítica de la sociedad. Entonces, el profeta es instituido así para probar al pueblo de Dios. Y 6:27, a ti te pongo como inspector de mi pueblo, para que certifiques y examines su conducta, para que pongas a prueba, le hagas un test. Es decir, para que ponga en evidencia sus faltas, para que le revele su iniquidad. Todos son rebeldes empedernidos que andan calumniando. Aunque sean bronce o hierro, todos son de mala calidad. El fuelle resopla, el plomo se derrite por el fuego, pero el platero trabaja inútilmente, porque las escorias no se desprenden. A ustedes los llamarán plata de desecho, porque el Señor los ha desechado. Como el fuego prueba el metal, porque entonces la ganga y la escoria se desprenden y queda el metal precioso, así entonces hay que hacerlo pasar por el crisol al pueblo para que
se ponga en evidencia lo que hay de bueno, pero dice aquí inútil porque no queda nada bueno, ¿no? Todo es escoria. Entonces, segundo bloque, capítulo 7 y siguiente. Aquí 7.1 a 8.3, interesante bueno, 7 al 10, ¿no es cierto? 7 al 10.25. Aquí empieza, palabra del Señor que le llegó a Jeremías, palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor. Proclama de pie este discurso junto a la puerta de la casa del Señor. Estamos en el pleno corazón de la vida religiosa de Jerusalén. Joaquín ha sido impuesto como rey de Judá por el faraón, el mismo que mató a Josías, el Megido. Y su reinado se desarrolla bajo la protección y bajo el dominio egipcio. Una falsa sensación de seguridad y la difusión de una religiosidad casi mágica provocan una nueva intervención pública de Jeremías después de un largo periodo de silencio, desde los tiempos llenos de esperanza que había despertado Josías. Ahora vuelve a irrumpir, vuelve a escucharse la voz de Jeremías en el corazón de la vida religiosa de Jerusalén, pero para desmontar las falsas seguridades de su pueblo. Aquí 7.1 a 8.3, este discurso contra la falsa confianza del pueblo en el templo. Está compuesto en prosa, en un estilo bastante parecido a la literatura deuteronomista. Aquí entonces podemos ya hacer una aclaración. En los primeros estudios críticos, al final del siglo XIX, al principio del siglo XX, hay un muy buen exégeta nórdico, escandinavo, que se llamaba Sigmund Mowinckel, que es un estudio hermoso sobre Jeremías, muy marcado por el deslumbramiento, por la teoría de las fuentes de Wellhausen y compañía al comienzo del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, en el Pentateuco descubría las fuentes estas, ¿no es cierto? Yavista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, y bueno. Entonces, al hacer la crítica literaria de Jeremías, también él descubre textos de factura diferente, y entonces supone la existencia de 4 fuentes y más. Bueno, quizás la teoría, la hipótesis o la teoría de explicación de Mowinckel hoy no la podamos aceptar, pero la suspicacia y la sensibilidad, la finura con la que sabe distinguir los distintos tipos de textos, eso sigue siendo totalmente válido y es un maestro en ese sentido, ¿no? Y él descubre 4 tipos de textos distintos en Jeremías, ¿no? Hay un grupo de textos que él llama la fuente A, que son los oráculos en poesía. Y estos, dice, serían los más primitivos, probablemente son ipsissima verba profete, ¿no es cierto? Son salidos de la boca del profeta, en fin, la fuente A, oráculos en poesía. Es decir, tienen una forma poética que denotan la pronunciación oral, etc. Después también dice, hay una serie de relatos, esa sería, ¿no es cierto?, la fuente A. Hay una serie de relatos biográficos, es decir, historias, ¿no? Aquellos son dichos, estos son hechos. Relatos biográficos que probablemente son escritos por los discípulos o el primer discípulo del profeta, ¿no es cierto? Sería la fuente B. No son oráculos, discursos, sino que son hechos, es decir, relatos. Se distinguen ya porque no es texto discursivo, sino texto narrativo. Esa sería la fuente B, o le podemos llamar grupo B de textos. Después también hay una serie de textos que son supuestamente oráculos del profeta, como este del capítulo 7, pero no están expresados en la forma poética en la que están expresados los otros oráculos, mucho más breves, sino que son discursos mucho más desarrollados. Y la fraseología se parece mucho a la fraseología deuteronomista, que es lo que decía von Rad, las homilías levíticas, decía, ¿no? Él tenía su tesis de que el Deuteronomio era la parénesis sobre la ley, ¿no es cierto?, y que eran típicos de la homilética levítica, ¿no es cierto? Bueno, sí, son como, tiene
el estilo de los discursos repetitivos o que usa 2 o 3 palabras sinónimas para expresar una idea, en fin, toda esa forma típica del Deuteronomio está también aquí. Serían oráculos en prosa y mucho más desarrollados, según esta prosa deuteronómica, con redundancias, con ideas y con construcciones más bien sobrecargadas, ¿no? Esa sería la fuente C. Y después descubre Mowinckel también una serie de textos que hablan del retorno y que hablan de la consolación del pueblo, en fin, sobre todo los que se contienen en los capítulos 30 al 31, lo que suele llamarse el libro de la consolación de Jeremías, y que Mowinckel llama fuente D. Es un grupo de textos D. Bueno, algunos dicen son de la primera época de predicación de Jeremías, porque están dirigidos al norte y son invitación al regreso y hablan de la alianza, etc. Otros dicen, se parecen demasiado a los textos del Deutero Isaías, parecerían influidos por él, probablemente se trate de textos exílicos. Al margen de la datación, lo que sí es clara es la diferencia de estos textos y la identidad que tienen estos textos que se pueden reunir en un grupo. Bueno, vamos al capítulo 7 entonces. Hemos hecho la explicación en este texto, entonces 7:1 a 8:3. Proclama de pie este discurso junto a la puerta de la casa del Señor. Escuchen la palabra del Señor todos los habitantes de Judá que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus acciones para que yo habite con ustedes en este lugar. Corrijan, hagan buena, dice, ¿no? Mejoren, dice la traducción de algunos, pero no es mejoren, sino hagan buena. El verbo es con la raíz tof. Conviertan en buena la acción, ¿no es cierto? Hagan buenas sus acciones, es decir, corrijan, dice, para que yo habite entre ustedes en este lugar. No confíen en esas palabras engañosas de los que dicen, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Es decir, aquí no nos puede pasar nada porque aquí tenemos el templo del Señor. Estamos protegidos, asegurados, blindados. Ejal Adonai, Ejal Adonai, Ejal Adonai. Bueno. Solo si corrigen de veras su conducta y sus acciones, solo si realmente hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propia desgracia, solo así yo habitaré con ustedes en este lugar, en el país que yo di a sus antepasados desde siempre y para siempre. Fíjense cómo esta fraseología recuerda también al Deuteronomio, ¿no es cierto? El extranjero, el huérfano, la viuda, ¿no? Las leyes del Deuteronomio 15. Pero ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven para nada. Es decir, total tenemos el templo del Señor, entonces podemos vivir como se nos da la gana mientras lo tengamos contento al Señor ofreciéndole unos cuantos sacrificios, un poquito de incienso, unos cuantos cantitos, después hacemos lo que queremos. Pero ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven para nada, mientras que se dedican a robar, a matar, cometer adulterio, jugar en vano, ofrecer los mandamientos del decálogo, ¿no? A ofrecer incienso a Baal y seguir a otros dioses que no conocían. Después vienen a presentarse ante mí en este templo diciendo, sobre el que se pronuncia mi nombre, diciendo, estamos a salvo, para seguir haciendo luego estas cosas abominables. ¿Pero qué se han creído? ¿Creen ustedes que este templo sobre el que invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Es la versión del Evangelio, y hay dos versiones de la cuestión, ¿no es cierto? La expulsión de los mercaderes del templo, y eso en una se dice cueva de ladrones, en otra dice casa de mercado, negocio, ¿no? Lo de cueva de ladrones en el sentido de que hacen fechorías, cometen delitos y después vienen al templo, ¿no? Es como los ladrones que cometen delitos y después van a buscar guarida, refugiarse en una cueva para que no los pille la ley.
no les caiga el peso de la ley. Entonces, lo que debía ser lugar de encuentro con Dios, el templo, lo han convertido en lugar para esconderse de Dios, porque saben bien que están haciendo fechorías. Entonces, ¿creen ustedes que este templo es una cueva de ladrones? ¿Es una guarida de bandidos? Qué bien visto lo tengo, oráculo del Señor. Y dice, vayan a ver el lugar que yo tenía en Silo, donde en otro tiempo hice habitar mi nombre. Miren lo que hice de él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora que ustedes han cometido estas acciones, oráculo del Señor, y aunque les hablé incansablemente, no escucharon, los llamé y no respondieron, yo haré con la casa sobre la que se invoca mi nombre, en la que ustedes ponen su confianza, con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, lo mismo que hice con Silo. Los expulsaré de mi presencia, tal como expulsé a sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Bueno, entonces, contra un culto litúrgico falso, que no es expresión de un auténtico compromiso por adecuar la vida y las opciones personales a la voluntad divina manifestada en las leyes del Señor, el Señor no es como los dioses de las demás naciones. No se deja comprar con sacrificios, no se deja halagar con ceremonias. Quiere la práctica de la justicia en las relaciones sociales, la vigencia del derecho en el país. Eso es lo que Él quiere. El santuario de Jerusalén no debe verse como una garantía automática de protección. Y puede desaparecer tranquilamente como desapareció el otro santuario que tuvo anteriormente. No tiene ningún problema el Señor en destruir su santuario. Este es entonces el estilo redundante y el tono de las expresiones que remiten a la literatura deuteronomista son muy claros aquí. Más que un texto de Jeremías, es un sermón más bien revisado por sus editores. El tema, por supuesto, es el tema de estas advertencias de Jeremías. Ha traído también después todos los desarrollos posteriores, versículos 16 y siguientes, que siguen con una crítica al culto, ¿no? A acciones cultuales, rituales, me refiero, ¿no? Yo no soy muy amigo de hablar de culto, porque claramente en la tradición deuteronomista y en muchos otros textos del Antiguo Testamento se entiende como culto, no lo litúrgico ritual. El culto que Dios quiere se rinde a Dios con la vida, mucho más en la línea de Romanos 12. Es decir que por ahí las investigaciones exegéticas están muy marcadas por ahí con esta denominación del culto. Aquí lo que se critica es el culto exterior, litúrgico, ritual. Entonces, pero hay un culto que el Señor desea, que es el de adecuar la propia vida a la voluntad de Dios, ¿no? Que se expresa ritualmente en la celebración, pero solo en la medida en que existe ese culto tienen validez sus expresiones rituales. Bueno, hay una serie de críticas después. En cuanto a ti, le dice Dios a Jeremías, no intercedas por este pueblo, no eleves por ellos ni clamor ni súplica, no me ruegues, porque yo no escucharé. ¿Acaso no estás viendo lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en la plaza de Jerusalén? Los hijos recogen leña y los padres encienden fuego. Las mujeres disponen la masa para hacer tortas para la reina de los cielos. Se adoraba este culto astral, ¿no? Derraman libaciones en honor de otros dioses, todo eso para irritarme. ¿Pero es a mí a quien irritan? No, a ellos mismos. Es para su propia vergüenza. Por eso miren cómo se descargan ya mi ira y mi furor sobre este lugar, contra los seres humanos, los animales, los árboles del campo, los frutos de la tierra. Arderá y no se extinguirá. Y sigue. Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse ustedes mismos la carne. Es decir, yo no les he pedido eso, ¿no?
Porque el día en que saqué a sus padres del país de Egipto, no les hablé ni ordené nada acerca de holocaustos ni sacrificios. Solo les ordené esto: escuchen mi voz. Entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es el culto que Dios pide. Entonces esto no es una novedad del Nuevo Testamento, en el sentido Nuevo Testamento entendido como textos que vienen de ahí desde el Evangelio de Mateo hasta el libro del Apocalipsis. Es del Nuevo Testamento que está en el corazón del Antiguo Testamento, ¿sí? Que está pedido, prometido, deseado, urgido. Vamos a ver cómo en el corazón del libro de Jeremías, en el capítulo 31, aparece ese oráculo sobre el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Este es el culto que el Señor pide. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la fórmula de la reciprocidad que es el corazón de la alianza. Caminen por el camino que yo les mando para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni hicieron caso, sino que procedieron según los impulsos de su corazón terco y perverso y se fueron hacia atrás, no hacia adelante. Fíjense, ir hacia atrás, no hacia adelante. Es decir, en esta época ellos han vuelto a confiar en Egipto, de ese Egipto de donde Dios los había sacado, dicen, ¿no? Ha ido hacia atrás, no hacia adelante. Y ojo, porque el libro de Jeremías termina así, en Egipto. Símbolo de que la historia ha vuelto atrás. Por lo tanto, habrá que comenzar de nuevo. Porque han vuelto a foja cero. Desde el día en que los padres de ustedes salieron de Egipto, ahí está el tema, hasta el día de hoy, cada día, sin cansarme, les enviaba a todos mis siervos, los profetas. Pero ellos no me escucharon, ni hicieron caso, sino que fueron tercos y actuaron peor que sus padres. Tú pronunciarás ante ellos todas estas palabras, pero no te hagas ilusiones, no te escucharán. Les gritarás, pero no te responderás. Entonces le dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aprendió la lección. La fidelidad se ha perdido, ha desaparecido de su boca. Córtate la cabellera de consagrado y tírala. Era como Nazir, ¿no? Se dejaba el pelo largo. Sobre las áridas colinas se eleva una lamentación, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a la generación que provocó su ira. La gente de Judá se ofendió con su conducta, oráculo del Señor. Me ofendió con su conducta, oráculo del Señor. Profanaron el templo sobre el que se invoca mi nombre, poniendo allí sus ídolos. Además construyeron santuarios en Tofet, que está en el valle de Ginón, para quemar a sus hijos, a sus hijas en la hoguera, etc. Y dice, cosa que yo no ordené ni se me pasó jamás por la mente. Por eso llegan días, oráculo del Señor, en que no lo llamarán más Tofet, ni valle de Bet-Ginón, sino valle de la matanza. Porque por falta de sitio, hasta tendrán que sepultar en el mismo Tofet. Hasta en el mismo Tofet tendrán que sepultar. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, sin que nadie los espante. No habrá lugar en los cementerios, quedarán ahí a cielo abierto. Las aves se alimentarán con ellos. Y yo haré desaparecer, fíjense esta frase final, que es interesante y se repite en varios lugares. Yo haré desaparecer de las ciudades de Judá y de las plazas de Jerusalén la voz de la alegría, la voz del gozo, la voz del novio, la voz de la novia, porque el país se convertirá en una ruina. Uekol sazón, uekol simcha, uekol hatán, uekol kalá. La voz del gozo, la voz de la alegría, la voz de la fiesta, la voz de la vida, la voz de los que se casan, porque hay futuro, ¿no? Desaparecerá. Es como un estribillo que aparece en varios lugares en el libro de Jeremías. El país se convertirá en una ruina. Bueno, vemos ahí entonces cómo esto puede servir también para pensar en el significado de la purificación del templo en el Nuevo Testamento. Purificación del templo,
o deslegitimación del templo, ¿no? Si habría que ver cómo se la interpreta. En 8.4 al 10.25 es el ciclo suplementario que contiene también muchas conexiones con los capítulos 4 al 6. A través de estos capítulos, con el discurso actual de 7.1 a 8.3. Si no hay conversión, si no hay conocimiento de Dios, el castigo se hace inevitable, ¿no? Tú les dirás, así habla el Señor, 8.4. ¿Acaso no se levantan los que han caído? ¿No regresan los que se han ido? ¿Por qué entonces este pueblo ha apostatado y Jerusalén está obstinada en su apostasía? ¿Por qué se aferran al engaño y se niegan a convertirse? Escuché atentamente. Ellos no hablan con sinceridad. Nadie se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué es lo que he hecho? Cada uno vuelve a sus andanzas como un caballo que se desboca en la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus temporadas, y se sabe cuándo tiene que venir, el periodo en que vienen las cigüeñas. La tórtola, la golondrina, la grulla, ellos saben cuándo tienen que emigrar, pero mi pueblo no conoce el derecho del Señor. ¿Cómo pueden decir, somos sabios, tenemos nosotros la ley del Señor, si la pluma mentirosa de los escribas la ha tergiversado? Los sabios están confundidos, consternados, atrapados. Despreciaron la palabra del Señor. ¿Qué clase de sabiduría es esa que dicen tener? Por eso yo entregaré sus mujeres a otros y sus campos a usurpadores. Porque del más pequeño al más grande, todos se empeñan solo en enriquecerse. Tanto el profeta como el sacerdote, todos se dedican a engañar. Curaron a la ligera la enfermedad de mi pueblo, al anunciarle todo va bien, cuando nada iba bien. ¿Acaso se avergüenzan de las abominaciones que cometieron? No sienten ni la menor vergüenza, ni saben lo que es sonrojarse. Por eso caerán con los que caigan y tropezarán cuando yo les pida cuentas, dice el Señor. Bueno, es una colección surgida en el contexto litúrgico de estos primeros años, en los primeros años del exilio, como parte de una celebración penitencial, muy probablemente. Por eso habla de una falsa conversión, de querer curar poniendo, dando analgésicos, ¿no es cierto? Pero no curando la enfermedad, ¿no? Es decir, hace que no le duela, pero no necesita bueno que le duela para que se dé cuenta de que algo mal. Así es, el dolor es un mecanismo muy bueno, muy sabio. Entonces, a falta de conversión, el castigo parece inevitable. El pueblo de Dios que ha experimentado los favores de Dios, ha recibido la enseñanza divina, carece del más mínimo sentido moral. Desprecia el proyecto sabio del Señor que lo distinguía al pueblo de las demás naciones. Y por eso los dirigentes son los primeros responsables de la situación, porque no han sabido guiar al pueblo. Entonces, ausencia de sabiduría, desprecio de la ley, se subrayan aquí en estos puntos elegidos cuidadosamente. Los guías espirituales del pueblo son los primeros en ser llamados en causa, especialmente los sacerdotes. Nosotros tenemos la idea del sacerdote como el que ofrece el sacrificio, pero clarísimamente el Cohen, el sacerdote, es el encargado de transmitir la Torá, es decir, la enseñanza, la instrucción de parte de Dios. ¿Qué se espera de un sacerdote? Se espera la Torá. Fíjense, vamos a leerlo en el capítulo 18, cuando lo acusan el capítulo 18, el capítulo... Bueno, ya lo vamos a encontrar. Cuando lo acusan a Jeremías, dice, no va a faltar el consejo del sabio, el etzá, de boca del jajam, no va a faltar la davar del profeta, del nabí, no va a faltar la Torá del Cohen, para que acusemos. Se dan los tres tipos de cosas que se esperan de las tres instituciones, digamos,
religiosas principales, ¿no? El sabio, el profeta, el sacerdote. ¿Y qué se espera del sacerdote? La Torá, la enseñanza de lo que Dios quiere de su pueblo, la voluntad de Dios manifestada a su pueblo. Por eso Oseas, otra vez el vínculo con Oseas, por haber despreciado mi conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, el conocimiento que se espera del sacerdote, el conocimiento que debe transmitir a su pueblo. De modo muy significativo, entonces, se describe aquí la corrupción moral de Judá, entre dos lamentaciones, 8:18 a 9:21. Mi quietud oculta aflicción, mi corazón está triste. Desde un país lejano se oye el clamor de la hija de mi pueblo. ¿No está el Señor en Sión? ¿No se encuentra en ella su rey? Su rey, Señor. ¿Por qué me han ofendido con sus ídolos, con dioses extranjeros? Pasó el tiempo de la cosecha, se terminó el verano, pero nosotros no fuimos salvados. Estoy afligido por el quebranto de la capital de mi pueblo, estoy triste, soy presa de espanto. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí algún remedio? Entonces, ¿por qué no ha mejorado la salud de la capital de mi pueblo? Ay, ¿quién convirtiera mi cabeza en agua y mis ojos en una fuente de lágrimas? Día y noche lloraría a los muertos de la capital de mi pueblo. Me faltan lágrimas para llorar la desgracia de mi gente. ¿Quién me diera un lugar para habitar en medio del desierto? Abandonaría mi pueblo y me alejaría de ello, ¿no? Entonces, de 8:18, a 9:21, está la descripción de esta corrupción moral del pueblo. Esta lamentación por la terrible situación en la que se encuentra. La amenaza inminente del peligro incita a refugiarse en las ciudades fortificadas, lo que dice ahí en 8:14 también, ¿no es cierto? Invita a refugiarse en lugares suficientemente seguros, en las ciudades, ¿no? Pero parece haber un gran pánico en el país, ¿no? 10:17, recoge del suelo tu alforja, tú que vives asediada, recoge del suelo tus pertenencias, porque así ha dicho el Señor. Miren, esta vez voy a expulsar a los habitantes del país y haré que los acorralen hasta que los atrape. Ay de mí por mi quebranto, mi herida ha empeorado, pero yo dije, es mío este dolor y tendré que soportarlo. Mi tienda ha sido destruida, todas mis cuerdas cortadas, mis hijos se me han ido, ya no están. No hay quien despliegue mi tienda y levante mis toldos, porque los pastores fueron insensatos, no buscaron al Señor y por eso no supieron hacer su trabajo y todo su rebaño se ha dispersado. Bueno, este también un poema desarrollado en contexto litúrgico, al recuerdo de las amenazas del Señor, 17 y 18, responde aquí la lamentación, 19-20, y la súplica, 21 al 25. Un ruido se oye, un enorme tumulto se está acercando desde el país del norte, ya avisoran la invasión, para convertir las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. Yo sé, Señor, que el ser humano no es dueño de su camino, ni el caminante es dueño del paso que va a dar. Corrígeme, Señor, pero con equidad, no con tu ira, para que no me aniquile. Derrama tu furor sobre las naciones paganas que no te han conocido, sobre las tribus que no invocan tu nombre, porque ellas devoraron a Jacob y lo exterminaron y arrasaron sus hogares. La súplica para que la ira del Señor se descargue sobre los enemigos que se han cebado en el pueblo de Dios. Reconociendo que no somos dueños, dice, el ser humano no es dueño de su camino, ni el caminante del paso que va a dar. Bueno, así entonces
estos capítulos. Si pasamos ahora a los capítulos 11 al 20, que sería este segundo bloque, los puntos de referencia aquí son menos precisos a la hora de delimitar las colecciones, ¿no? Es menos clara la delimitación. El uso de fórmulas introductorias y conclusivas no es tan frecuente ni es tan determinante, ¿no? Empieza así, con palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor. Así sí, ahí ese es claro, ¿no es cierto? El movimiento general del texto parece unificado gracias a la aparición de dos géneros literarios nuevos aquí, las confesiones por un lado y las acciones simbólicas por otro. Fíjense, estos textos, los capítulos 11 al 20, ¿no? Aquí están estas acciones simbólicas del capítulo 13, del 18, y las confesiones, aparecen 5 llamadas confesiones de Jeremías. Dos, digamos, géneros literarios, estas oraciones que son como oraciones de lamentación y de súplica y de confianza, y esos brevísimos relatos que en realidad están en función de las acciones simbólicas, de una profecía expresada con una acción. ¿Por qué aparecerán estas dos formas literarias nuevas aquí? Hay una interesante explicación. El diálogo, es decir, el profeta tiene que transmitir las palabras del Señor a su pueblo, hacer oír el mensaje de Dios a su pueblo. Pero cada vez se hace más problemático y difícil ese diálogo. Pero no solo se hace más difícil ese diálogo con el pueblo, sino que el profeta, que nos ha contado al principio que ha sido elegido por Dios, que siente que Dios lo ha elegido desde el vientre de su madre, que lo ha hecho alguien especial, que lo ha puesto ahí frente a pueblos y naciones, que le ha dicho yo te pongo como columna de bronce y de hierro, no tengas miedo. Empieza a sentir que su misión hace agua, que fracasa y que se vuelve a su Dios queriendo interceder y Dios le dice, no me pidas por ese pueblo, no me hables de esa gente. Pero si yo estoy profeta, es una de sus misiones, es la de la intercesión, ¿no es cierto? Se hace difícil el diálogo con el pueblo y se hace difícil el diálogo con Dios. Y el pobre está ahí de jamón del sándwich, entre los dos, sufriendo esa incomprensión, ese alejamiento, está como tironeado entre esas dos fuerzas, está de parte del pueblo queriendo interceder por Dios y Dios le dice no me hables de ellos, y está de parte de Dios para hablarle al pueblo y advertirle, y el pueblo dice no me hables de ese, no quiero escuchar. Entonces ahí surgen estas dos estrategias, digamos, o tácticas o qué sé yo, estos dos recursos del profeta. Por un lado, el diálogo con el pueblo se ha hecho difícil, no me entienden con palabras, entonces voy a buscar acciones simbólicas a ver si así me entienden. Entonces las acciones simbólicas son un recurso del profeta para intentar hacer llegar al pueblo la palabra del Señor que el pueblo no quiere escuchar mediante las palabras del profeta. Pero como el diálogo con Dios se ha vuelto también raro, difícil, entonces se empieza a expresar con estas formas de oración que son las confesiones, ¿no? Las confesiones. Pregunta porque quedan 5 minutos. Sí, señor. ¿Hay profetas que también traicionan al Señor? Y sí, porque no están confirmados en gracia, ¿no es cierto? Así que tranquilamente pueden pasarle, ¿no? Y también pueden necesitar convertirse. Lo que pasa es que normalmente los libros proféticos te van a presentar la imagen ideal del profeta. Eso no significa que no hayan tenido crisis. De hecho, las confesiones de Jeremías manifiestan la crisis del profeta. La crisis del profeta y la intención, bueno, en 20 vamos a ver eso, ¿no? Me dije, no hablaré más en su nombre, no quiero ni acordarme de él, pero dentro de mí su palabra era como un fuego devorador y no podía callarme. Sí, gracias a Dios. Más cosas, dice. La hija de mi pueblo y la capital de mi pueblo
son dos traducciones aceptables del mismo término. Sí, bueno, cuando se habla precisamente esta forma de personalidad colectiva que tiene una ciudad, las ciudades muchas veces se mencionan como la Betulat Bat Zion, por ejemplo, la Virgen hija de Sion, es decir, no es sería la joven Sion, la joven Jerusalén. Estos términos femeninos para referirse a la ciudad tienen una historia bastante interesante, incluso una significación política, ¿no? La ciudad casada es una ciudad que tiene su rey, por ejemplo. Una ciudad viuda es una ciudad que ha perdido su autonomía, su rey, y que se ve sometida a un rey extranjero, por ejemplo, ¿no? Sí, la personificación de la ciudad bajo la figura femenina es muy común. Entonces, muchas veces la joven Sion es la joven Sion o la Virgen Sion o la Virgen Jerusalén es la ciudad de Sion o Jerusalén. A veces se refiere a las hijas de Jerusalén, son las ciudades suburbicarias, digamos así, de Jerusalén, ¿no? Las ciudades de Judá. ¿Sí? Capital Sion o joven Sion. ¿Más preguntas por ahí? Padre, comparando el Éxodo y este relato del profeta Jeremías, el capítulo que estuvimos viendo, ¿podemos decir que Jeremías se enfrenta ante un pesimismo antropológico? Porque en el Éxodo Moisés intercedía y pedía perdón y el pueblo se arrepentía. Pero acá Dios dice, no me hables, están todos corruptos, no hay solución. Sí. ¿Podemos decir que hay un pesimismo? Sí. Hay un pesimismo antropológico, efectivamente. Se dice, incluso más adelante lo vamos a ver, en el capítulo 17 me parece, el pecado está grabado con un buril de hierro en el corazón, imborrable. Está escrito en el corazón, pero no es la última palabra. Porque Jeremías 31 dirá, escribiré mi ley en su corazón. Es decir, pero sí, digamos, en Jeremías está como el antecedente más claro de la teología de la gracia. Es decir, la absoluta imposibilidad de la autosalvación. La carne no puede nada, el espíritu da vida, la carne no sirve de nada. Y después, es decir, tanto en la línea joánica como en la línea paulina. ¿Sí? Pero yo haré con ustedes una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres y que ellos quebrantaron. Esta será mi alianza. También pensando en el Éxodo, que están amenazados de salir al Éxodo para aprender también de lo que aprendieron en Egipto, del Éxodo. O sea, como que, no sé si tuvo esplendor el templo de Jerusalén, como que se quedaron, digamos, se establecieron y tienen que volver a reaprender para que el conocimiento de Dios. A mí así como el profeta tiene mucha experiencia de Dios y hace propia en su persona el drama que vive el pueblo, yo digo, ¿qué le pasó a Israel para que no tenga vida, digamos, y quede en fórmula eterna? Pasa que es el riesgo que tiene siempre la religión. Así, la fe, la relación con Dios no puede no expresarse sino en una forma religiosa, porque es la encarnación de la relación con Dios. Pero toda mediación tiene en sí mismo el virus que la puede destruir. Si no la estás vivificando permanentemente, la cosificas la relación con Dios y el templo. Y resulta que... Por eso siempre hay que estar dispuesto a soltar aquello que, incluso lo más sagrado que tengas como sacramentalización de la relación con Dios, tenés que dispuesto a soltarlo, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera el creyente es siempre un iconoclasta, tiene que estar siempre dispuesto a romper la imagen, desprenderse de la imagen para acceder a la realidad. Y siempre buscando, por eso es la dinámica esta de la religión.
revelación bíblico-cristiana es siempre una crítica de la religión, curiosamente, pero no puede no expresarse sino en forma religiosa, porque somos seres humanos. Bueno, estamos entonces haciendo una vuelta. Ustedes van a ver que nosotros vamos a volver sobre los textos. Hemos hecho primero un recorrido desde el punto de vista histórico, ahora estamos haciendo un recorrido desde el punto de vista literario, después vamos a hacer otra vuelta, pero desde el punto de vista teológico. Puede que haya repeticiones, más vale, pero piénsenlo como las vueltas a Jericó, hasta que caigan las murallas y podamos tomar la ciudad. Entonces vamos a volver sobre muchos de los textos para sacarles más jugo. Gracias.